Buenas noches, profesora. Mi nombre es Edwin Samir Ramírez Portocarrero y hoy voy a responder a la pregunta: ¿fue o no beneficiosa la reforma agraria en el Perú? Para empezar, el general Juan Velasco Alvarado tomó el poder en 1968 tras un golpe de Estado al presidente Fernando Belaúnde Terry. Al año siguiente, Velasco promulgó la reforma agraria y fue la culminación de un conjunto de cambios radicales que marcaron el final de la era de la oligarquía en el Perú. El objetivo de esta ley era redistribuir la tierra y el poder, buscando una mayor equidad y desarrollo. Además, el Perú tenía una estructura agraria muy desigual, grandes haciendas en manos de latifundios, mientras millones de campesinos trabajaban como peones en tierra ni derechos. Esto generaba pobreza rural, migración hacia las ciudades y una gran deuda social histórica. Sin embargo, a más de 5 décadas de su implementación, su legado sigue siendo debatido. Desde mi punto de vista, la reforma agraria peruana fue beneficiosa desde mi perspectiva social. Sus efectos económicos y políticos fueron negativos debido a problemas de ejecución, falta de planificación y ausencia de apoyo técnico. A continuación, validaré argumentos que sustenten mi postura. En primer lugar, desde el punto de vista social, la reforma agraria presentó una medida profundamente transformadora y necesaria. Durante décadas, el campo peruano estuvo dominado por un sistema desigual, donde unas pocas familias controlaban extensas haciendas mientras millones de campesinos trabajaban sin propiedad, sin derecho ni reconocimiento. Además, la reforma eliminó el latifundio, terminó con el poder de los gamonales y otorgó tierra a más de 300.000 familias campesinas, muchas de ellas indígenas, dándoles acceso a la propiedad por primera vez en su historia. Este acto constituyó una reforma de justicia social largamente postergada, que contribuyó a mejorar la autoestima, el reconocimiento y la dignidad del campesinado peruano. Asimismo, se observó la mala implementación, ya que muchas tierras se entregaron sin capacitación, sin asistencia técnica ni infraestructura. También hubo descontento campesino, porque las cooperativas agrarias de producción y sociedades agrícolas de interés social no funcionaron bien, y muchos campesinos no querían trabajar en cooperativas sino tener las tierras individuales. En segundo lugar, la reforma posibilitó que los campesinos tuvieran mayores ingresos, al ser parte de empresas autogestionarias y tener la oportunidad de negociar salarios. También permitió que las tierras de grandes haciendas fueran transferidas a los campesinos, mejorando su calidad de vida y acceso a recursos. Ante todo lo mencionado, los resultados de la reforma agraria fueron decepcionantes, porque no se acompañó el proceso con la asistencia técnica, créditos ni infraestructura. Para garantizar la productividad, la cooperativa y sociedades agrícolas creadas para administrar las tierras colectivamente, como las CAP y SAIS, fueron ineficientes, mal gestionadas y en muchos casos impopulares entre los campesinos. Como resultado, la productividad agrícola cayó, el Estado se endeudó y muchas de estas organizaciones colapsaron en las décadas siguientes. En resumen, esta transformación abrupta desorganizó la inversión privada en el agro, como señala el investigador Fernando Eburen. La reforma agraria generó una reforma de caída de la producción agropecuaria en la costa y sierra, debido a una gestión deficiente de las nuevas empresas y al debilitarismo del capital privado agrícola. Finalmente, la reforma agraria en el Perú, implementada en 1969 por el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, tuvo un fuerte componente político, más allá de su dimensión económica y social. Fue concebida como una herramienta de transformación estructural del país,
con la intención explícita de debilitar el poder de las élites tradicionales y considerar una nueva base de apoyo político para el régimen revolucionario de las Fuerzas Armadas. El gobierno buscaba romper con el dominio de la oligarquía terrateniente, expropiando haciendas y eliminando el sistema latifundista. En palabras del sociólogo Julio Kotler, la reforma agraria fue, ante todo, un acto político. Se trataba de destruir la clase social dominante para sustituirla por una nueva base popular aliada al Estado revolucionario. A pesar de su discurso de justicia social, la reforma fue impuesta de manera autoritaria, sin participación democrática directa de los campesinos. El régimen también usó la propaganda como instrumento para consolidar legitimidad en un contexto de tensiones sociales y polarización ideológica. Conclusiones. En el plano político, la reforma tuvo un efecto ambivalente. Por un lado, desmanteló el poder de la oligarquía terrateniente y planteó un nuevo horizonte de inclusión para los sectores populares. Por otro lado, ejecutado por un régimen autoritario para los de participación democrática real. La falta de mecanismos de consulta debilitó su legitimidad y contribuyó a nuevas tensiones sociales. Económicamente los resultados fueron negativos. La productividad agrícola cayó, muchas cooperativas fueron mal gestionadas y el Estado tuvo que cargar con una pesada deuda para sostenerlas. La reforma no fue acompañada por una estrategia técnica ni financiera adecuada, lo que afectó gravemente al agro y a la seguridad alimentaria nacional. Desde el punto de vista social, la reforma fue claramente beneficiosa. Permitió el acceso a la tierra a más de 300.000 familias campesinas, destruyó las bases del gamonalismo y dignificó la condición del campesinado. Fue un acto de justicia histórica que reconoció, aunque tardíamente, los derechos de quienes por siglos habían sido excluidos del desarrollo nacional, así como señala el historiador Nelson Manrique. La reforma agraria fue una medida profundamente democratizadora, destruyó el poder de la oligarquía terrateniente y dignificó condición del campesinado, que dejó de ser considerado como parte del atraso nacional. Muchas gracias.